le quiero presentar la historia que ha llamado mucho la atención. Me la siguen preguntando en las redes sociales a través de la transmisión en Facebook de este programa. La historia del hombre de los portales de San Pedro Cholula. Un hombre de 45 años de edad, originario de Veracruz, se desvaneció en horas de la tarde ayer en los portales de San Pedro Cholula. Iba solo, presentaba síntomas como falta de aire en los pulmones, no podía respirar bien. Es un síntoma inequívoco de coronavirus. Tenía fiebre, estaba tosiendo, tos seca. Sí, todos estos síntomas del COVID-19. Estuvo sentado en el piso casi 2 horas, mientras personal de protección civil y la policía resguardaban la zona hasta que llegó una ambulancia adecuada. La gente decía, ¿por qué no se lo llevan? No, una persona que tiene esa condición, no la puede tomar otra persona, subirla a un carro y llevársela. Ni puede ser cualquier ambulancia, no, tiene que ser una ambulancia especializada. Había de hecho en la zona 3, 4 ambulancias, pero ninguna era especializada y ninguna tenía al equipo médico con los uniformes propios para manipular. Miren, ese es el uniforme propio, el que vemos detrás de las ventanas de la ambulancia. Es el equipamiento propio que se requiere para manipular a una persona que pudiera tener coronavirus. Bueno, personal médico en la misma ambulancia lo estabilizó y después lo trasladó al Hospital General, donde le desarrollaron la prueba del COVID. El resultado de la prueba no es inmediato. Se necesitan al menos unas 12 horas para tener el resultado de la misma, por lo tanto el resultado de la prueba hasta este momento no lo conocemos. Pero como una medida preventiva, el gobierno de San Pedro Cholula, inmediatamente que pudieron meter al hombre a la ambulancia, como usted lo veía en pantalla, sanitizaron la zona. Estas son imágenes de lo que ocurrió cuando se llevaron al hombre, lo subieron ahí a la ambulancia permaneció estacionada frente a la parroquia, allí lo estaban estabilizando, le estaban preguntando temas, por eso sabemos que el hombre es de Veracruz, por eso sabemos que el hombre tiene 45 años, no tenemos referencia de qué es lo que estaba haciendo en San Pedro Cholula, pero bueno, finalmente con vida se lo llevaron al hospital. Iba mal el hombre, esto es muy cierto, y de acuerdo con lo que hemos aprendido a lo largo de estas semanas de estarle informando del tema del COVID-19, cuando una persona ya tiene estas características que presentaba este hombre el día de ayer, aunque llegue al hospital y llegue como es en este caso así fue, lo metieron a terapia intensiva y seguramente lo habrán entubado, es decir, le habrán metido tubos hasta sus pulmones para inyectarle aire a través de los llamados ventiladores artificiales. Es muy difícil que una persona ya en esta condición pueda sobrevivir. Vamos a informarnos acerca de cuál es el seguimiento de esta historia y en nuestras próximas emisiones le estaremos informando. Pero es finalmente la historia del hombre de ayer en los portales de San Pedro Cholula. ¿Qué le quiero decir? Le quiero decir en relación con este tema y se lo he venido mencionando desde semanas anteriores, con más insistencia la semana pasada, y esta semana, cada vez más, en los siguientes días, vamos a ver historias de este tipo. ¿Por qué? Porque cada vez hay un mayor número de personas contagiadas. Muchas. Los números que yo le presento todos los días son los números que presenta el gobierno. Y son estimaciones, ¿eh? Acuérdese de ello, como este país no ha desarrollado pruebas a población abierta, lo que tenemos al final del día son estimaciones. Si todos los días decimos que ya subió 1,300 el número de contagiados, bueno, pues multiplíquelo por 8, por 9, por 10. Así es como está creciendo la enfermedad. ¿Cuántos casos al día? En realidad no lo sabemos. Pero lo que sí vamos a ver con más frecuencia en todo el país, Puebla no será la excepción, son casos de este tipo. Personas que a lo mejor ayer por la noche, antes de irse a acostar, sentían algún tipo de molestia, algún tipo de tos seca, de repente algo de dolor en el cuerpo, de repente mientras duermen empiezan a presentar fiebre, se levantan con falta de aire, pero aún así a la calle,
por la razón que usted quiera, porque hay que trabajar, ahí se la dejo. Salen a la calle y en la medida en que va pasando el día, persiste la fiebre, la tos y se hace más evidente, les cuesta más trabajo respirar, viene una mayor fatiga, los pulmones hacen un mayor esfuerzo para poder llevar aire y de repente una persona así se empieza a sentir mal, deja lo que está haciendo, sale de ese espacio, empieza a caminar 1, 2 cuadras, busca un hospital, busca asistencia médica, sigue caminando. El caminar siempre implica un esfuerzo mucho mayor a un organismo al que le está faltando el aire, pero llega el momento en el que ya no puede caminar y esta imagen que veíamos hace un momento, la imagen de este hombre en el portal de Cholula, es característica. Las personas que terminan por sentarse en el suelo, en la banqueta, recargadas a una pared, con una deficiencia respiratoria verdaderamente brutal, porque ya no pudieron llegar a un hospital. Si se compadecen de él, habrá quien hable a alguna ambulancia. En lo que llega la ambulancia, con las características propias para trasladar a pacientes COVID, puede pasar, como en el caso de ayer, un par de horas para que el paciente llegue a un hospital. En Puebla, por fortuna, todavía tenemos capacidad en los hospitales. Lo que ha sucedido en la Ciudad de México es que después de horas, ¿se acuerda del indigente del cajero automático de la semana pasada? Bueno, pues después de días, un par de días que estuvo el cajero ahí, el indigente en el cajero, bueno, se lo lleva a la ambulancia y luego a la ambulancia no le recibían al indigente en ningún hospital porque los hospitales están llenos. Esto que le platico puede parecer una historia de terror, pero al final del día es parte justamente de lo que vamos a estar viendo en estos próximos días.